Ingresamos a nuestro bloque formativo sobre este ciclo de escatología y estamos desde el domingo de Pascua, cada domingo, reflexionando juntos sobre la posibilidad de acceder a un conocimiento superior a través del saber teológico de lo que pasará con nuestra vida una vez que muramos. Hemos analizado hasta este momento el texto más antiguo, recordarán hace 2 domingos, acerca de lo que es la resurrección, según San Pablo, lo que escribe en su teología. Me refiero a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4. Tesalonicenses, dicho sea de paso, es el texto, vamos a decir, de las cartas de Pablo, la más antigua, por eso también es el texto más antiguo de la resurrección. ¿Se comprende? Hoy quisiera entrar, como dejé las puertas abiertas ya, al capítulo número 15 de la primera carta a los Corintios. Pero para ambientarnos, ya que el domingo pasado salió el programa de los 21 años que hemos cumplido como repetición, hoy en vivo sí vamos a retomar lo siguiente, algo esencial para poder comprender cada vez más la importancia que tiene en que todos los muertos van a resucitar. Yo les decía una connotación que es meramente paulina, y es que San Pablo escribe explícitamente que los cristianos vamos a ser los primeros en resucitar, o sea, los que hemos estado en el camino aquí en la tierra, o sea, los que vamos siguiendo a Jesús. Él hace esta diferencia que no marca otras partes del Nuevo Testamento, pero sí el apóstol, y el que escribe el texto más perfecto, por así decirlo, sobre lo que será la resurrección de todo el Nuevo Testamento. Es fundamental entender que todos los muertos vamos a resucitar, pasaremos por el juicio de Dios, un juicio hecho en la misericordia, porque esencialmente Dios es misericordia. Por tanto, todas las personas pasaremos a la luz de su esencia, y Dios lo que hará es mostrarnos cuánto hemos amado en la tierra, a través de las buenas intenciones, a través de las concreciones de las cosas, pero, como enseña San Juan de la Cruz, haciendo una síntesis de esto que digo, en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Dios no juzga en otra cosa que no sea en el amor, porque Dios es esencialmente amor. Es cierto que en la carta de Santiago nos dice que se usará la misma misericordia de parte de Dios que la que nosotros hemos usado en relación a las personas. Es un texto que no hay que entenderlo matemáticamente, sino que, como toda palabra de Dios, hay que saberla interpretar, y bueno, llevamos 2018 años de iglesia, hay mucho escrito, hay muchos exégetas, hay muchos comentaristas, personas muy doctas, preparadas en el análisis hermenéutico, o sea, interpretativo de la Biblia, y notamos que ellos enseñan que no es a tal cosa tal otra, pero sí que se quiere enseñar, o sea, el texto es, como se dice en Biblia, midrásico. Midrásico quiere decir que tiene un tinte aleccionador, y lo que enseña este texto, que pongo en paralelo en relación a la misericordia de parte de una de las cartas de Pedro, es que lo que hay que resaltar siempre, que el juicio será en el amor, y que nosotros debemos ocuparnos en amar mucho.
Como enseñaba Santa Teresa, ¿no? No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Porque una vez se queda con las ganas, me gustaría, pero no concretamos. Qué lindo sería, pero no lo hacemos. Por ejemplo, de ir a un retiro y no voy, de hacer un curso de Dios y no voy, de hacer un seminario y no lo hago, de escuchar un programa y no lo escucho. Es decir, nosotros también disponemos de voluntad. La voluntad de Dios es acercar a sus hijos. Para eso puso el magisterio, una iglesia maestra que tiene personas que enseñan. Y uno a medida que aprende se da cuenta cuánto no sabe. Si bien Sócrates en su momento, en otro orden de cosas, en relación a la sabiduría humana, dijo: yo solo sé que no sé nada. En las cosas de Dios, cuando uno aprende en esta formación interdisciplinaria que estamos compartiendo desde la fe y la vida, vamos descubriendo un montón de cosas que no sabíamos. Nosotros podríamos decir: yo solo sé que no sé nada de nada de nada. Es decir, cuando uno realmente toma conciencia, no se quiere perder ningún espacio de Dios. Todo lo que diga es pura palabra. Porque cuando uno toma conciencia de que debe aprender más, uno lo que prioriza en la vida son los espacios de formación. Como nos decían a nosotros de estudiantes en la carrera de teología, en nuestra formación, siempre sepan que el tiempo que dedican al estudio es un tiempo consagrado, o sea, Dios se hace presente para instruirlos. Esta enseñanza me quedó desde que fui un alumno inicial de la carrera de teología, y después me di cuenta que es así. Después se lo transfiero esto a toda la gente que me escucha por radio, que me ve en los cursos y a través de los años se va formando junto a mí. Es decir, no está la cosa en las palabras, sino en la ejecución de las palabras. Ahí estaría también el amor a Dios. Valorar lo que Dios pone a nuestra disposición. Entonces, si bien el juicio va a ser con misericordia, tenemos que ocuparnos en amar. Y amar sabemos que es un arte. En el arte se van haciendo pruebas, se va puliendo lo que hay que pulir. Si una persona estudia canto, los profesores de canto van desde el registro de la persona, a saber cuidar su registro, van a enseñar técnicas vocales. El que es artista y se dedica a esculpir estatuas, los maestros de ese arte les van a enseñar a por dónde empezar, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las técnicas a aplicar. Y en el amor también debemos aprender a corregirnos, porque uno a veces puede creer que ama, pero verdaderamente no ama. ¿Saben cuál es la característica? La perdurabilidad. Las personas que aman lo que hacen son perseverantes con aquello que hacen. Una persona que ama su vocación es perseverante en su vocación, ya sea religiosa o dentro de la misma vida laical. Una persona que ama su profesión es perseverante en su profesión, se ocupa de investigar, de profundizarla. Y en las cosas de Dios pasa lo mismo. Una persona que verdaderamente, y subrayo este adverbio, verdaderamente se ocupa de las cosas de Dios, se dedica, se entrega a esa búsqueda sincera. Yo entiendo que en la voluntad divina de resucitar a Jesús por parte del Padre, abarca a los que son en Jesús, pero también da esa posibilidad de seguir el orden natural hacia el cual hemos sido generados, creados nosotros, porque en nuestra creación Dios nos dio esa posibilidad de optar por la verdad, la justicia y el amor. Nosotros ahora estamos dentro de lo que es el amor. Por tanto, como expliqué en otras ocasiones a lo largo del ciclo, todas las personas que optan por amar
aunque todavía no conocen a Jesús, o no lo conocerán nunca hasta aún al momento de la partida, pero han sido llevados por ese sentimiento de amor, también gozarán de la eternidad. Ahora, la resurrección escatológica suprime lo que yo llamo la diacronía del proceso histórico, o sea, la parcialización de esa búsqueda sincera. Todo este proceso de conocimiento se da en etapas en la vida, y las etapas de la vida interior están relacionadas con las etapas del desarrollo de nuestro psiquismo. O sea, una persona, en palabras más simples, según la maduración psicoafectiva que tiene, también tendrá una maduración psicoafectiva espiritual. Es fundamental darnos cuenta que las diferencias temporales que pueden separarnos a los cristianos, empecemos por los primeros, hace 21 siglos, y ahora, reconstruye la comunidad cristiana según la totalidad de sus miembros para la hora triunfal de la parusía. Por eso yo les decía que aquellos hermanos nuestros que murieron hace 21 siglos, dado que Dios es un eterno presente continuo, y en Dios existe solamente la eternidad, no como nosotros que pertenecemos a la temporalidad. Dentro del plano de la eternidad no hay cansancio, sino hay solo presencia divina que es eterna y es presente, no conoce el pasado. Y por eso, cuando llegue el momento de la resurrección, aquellos que murieron desde hace 21 siglos o ahora, les va a parecer como un despertar. Dios es tan grandioso que no permite experimentar un cansancio al alma. Esto es algo que lo tenemos que tener siempre muy en cuenta. Es un ciclo que nadie da en radio porque es muy arduo, es complejo. Por eso yo retomo cosas muchas veces, las doy vuelta para que una y otra vez entendamos cada vez más y mejor. Ahora bien, el lugar central de la teología paulina de la resurrección, les digo, es la primera carta a los Corintios 15, y les pedí hace 2 domingos que intentaran leer todo el capítulo 15, al menos para estar cada vez más empapado, contextuado con lo que dice la palabra. Ciertamente que también acá, en esta perícopa, en todo este capítulo, como sucedió en lo que expliqué de 1 Tesalonicenses 4, el texto responde a dificultades doctrinales de la comunidad a la que se dirige la carta. Pablo siempre escribe a comunidades, dando respuestas, en este caso, como acabo de decir, doctrinales. ¿Cuáles eran estas dificultades? Vamos a decir así, que los cristianos, con derecho a preguntas, lógicamente, se van formulando, manteniendo. Bueno, yo creo que lo que se llama la exégesis, que es la investigación científica hecha por los biblistas, concuerda en que tenían su origen en influjos gnósticos, con las repercusiones consiguientes en la temática de la resurrección. Yo les comenté que estamos hablando de Grecia. Era muy común que cada uno que estudiaba filosofía, algunos tenían un especial lenguaje subyugante, proponía temas y los discutían. Y ellos tenían este influjo, esta incidencia de grupos que desvirtuaban esto o confundían, como ya expliqué, qué es el gnosticismo.
Ahora, las opiniones sobre el contenido preciso del error que Pablo refuta se dividen, porque podría tratarse de la negación del carácter encarnatorio y escatológico de la resurrección, que sería entendida según el espiritualismo, digamos, presentista, reflejado en aquello que San Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, cuando habla explicitando que la resurrección ya ha acontecido. Porque algunos creían que Cristo iba a resucitar, Cristo ya está resucitado. Los corintios estaban como anhelantes porque han sido beneficiados con tantos dones y carismas que podríamos decir en este momento estaban embargados por el entusiasmo de una perfección de carácter neumática, y a su vez estaban marcados por el desprecio dualista hacia la corporeidad. Entonces, lógicamente, dadas las influencias del gnosticismo y de otras corrientes filosóficas, rechazarían la concepción corporalista de la resurrección. Entonces, a la vez, desdeñarían la importancia de lo que es el ser humano como ser histórico y por consiguiente de esa expectación de futuro. Claro, se presentan errores, se presentan conjeturas. El error consistía en la negación pura y simple del concepto resurrección. Cuando se afirma no hay resurrección de muertos. La misma expresión se repite, ¿no?, con distintas variantes. Por eso, Pablo, frente a los que arguían eso, no, la vida se acaba, como decía y sigue diciendo mucha gente que no está en el camino, lógicamente, dice, no, una vez que te morís ya está, ¿no? Es decir, no están creyendo en Cristo. Porque el Señor le dijo a las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y yo lo resucitaré en el último día. Para nosotros los cristianos es esencial, y por eso anhelamos la incorporación nuevamente, la reintegración de la materia al alma, porque seguimos a Jesús. Es por eso que, digamos así, la tesis que Pablo combate sería la de una inmortalidad del alma, es decir, la creencia en una consumación desencarnada como forma definitiva. O sea que lo importante es que el alma sigue existiendo y ahí se termina todo, pero no la restitución de la materia al alma. ¿Me comprenden? Por eso él llega a un punto tan candente que llega a afirmar San Pablo en su palabra, en su teología, o hay resurrección o no hay salvación. Entonces, el pensamiento del apóstol es claro. La negación de la resurrección corporal desintegra los fundamentos mismos de la fe. Por eso dice él, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. Declara la vanidad de vivir según el Evangelio, según Cristo. Lógicamente, porque nuestra moral es una moral que se llama teleológica, es decir, nuestra moral, nuestra conducta de vida apunta al gozo eterno, a la resurrección de todos los muertos. Por eso mismo es tan importante entender y darnos cuenta que la esperanza de la salvación es el rasgo fundamental. Es una salvación encarnada y escatológica. Quiero decir con esto, encarnada porque va a ser restituida la materia al alma. Y escatológica porque esto no sucede ya, sino que sucederá el día de la resurrección de todos los muertos.
Fundamental entonces es empezar a ver esto, porque Pablo desde el capítulo, bueno, voy a decir, dentro del mismo capítulo, para no irme de él, entre los versículos, a ver, digamos 1 y 11, comienza su argumentación revalidando el significado de sucesos del pasado, cuando dice Cristo murió y fue resucitado. Este es el Evangelio del apóstol, el único por el que se puede llegar a la salvación. Lo va a corroborar ahí en el versículo 2. Entonces, la insistencia, digamos, singular en los testigos de la resurrección, mira a preparar un fundamento sólido de credibilidad. Ha habido una resurrección, la de Jesucristo. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Y por eso entre estos versículos, cuando ustedes los vuelvan a releer entre el 1 y el 11, van a ver que él corrobora la resurrección pluralizándola de todas las personas dignas de crédito, a muchas de las cuales todavía se puede acudir. El mismo Pablo ofrece su propia experiencia. Entonces, esta introducción es fundamental, repito, desde los versículos 1, 2 al 11, y luego ya en el 12 hasta, podríamos decir, el 19, aprovecha polémicamente el hecho de esta resurrección, cuando dice, si los muertos no resucitan, es decir, si la resurrección es imposible, lo mismo valdrá en el caso de Cristo. Entonces Cristo no resucitó. ¿Entienden? O sea, es clarísimo San Pablo. Las consecuencias, entonces, son a veces devastadoras, ¿no? Entonces Él no resucitó, no estamos salvados. Porque la salvación, San Pablo siempre la coloca en el futuro. Seremos salvados. Como ya expliqué aquí en el ciclo, fuimos redimidos, o sea, fuimos liberados del poder del pecado que no nos privará de lo que es la eternidad, pero seremos salvados. O sea, la salvación tiene lugar, digamos así, en la contribución al plan de Dios. Mientras nosotros contribuimos con la voluntad de Dios, según está expresada en el Evangelio de Cristo, llegaremos a salvarnos. Es decir, ahí vendrá el momento en que verdaderamente podremos gozarnos en Cristo. La única respuesta satisfactoria es la resurrección y no la inmortalidad del alma. Que el alma pervive es una cosa, pero pervive esperando el día de la resurrección de todos los muertos. Por eso rezamos por nuestros difuntos, como lo hacemos en el programa, en el ramillete espiritual, participamos de la Eucaristía y ofrecemos la Eucaristía por nuestros difuntos. ¿Por qué? Porque la Eucaristía justamente es el paso de la muerte a la resurrección de Jesús. O sea, es el misterio pascual, lo que nosotros anhelamos y lo vivimos actualizado cada vez que celebramos la Eucaristía. Entonces, no solo no hay ninguna esperanza si realmente no afianzamos nuestra fe en la resurrección de Cristo, sino que en realidad estamos negando el plan de salvación que Cristo viene a traernos a la tierra. No hace mucho tiempo yo me encargué en un bloque de explicarles la diferencia entre conceptos de la reencarnación y metempsicosis, que son totalmente teorías hinduistas, que no están para nada avaladas en la Biblia. En toda la Escritura no se habla de eso. Por eso los cristianos menos, tampoco los judíos, creen en la reencarnación. Tampoco los musulmanes. Porque no hay apoyatura bíblica
son teorías, nada más. Nosotros creemos en la resurrección, restitución de la materia al alma. Y hay un argumento que, si se quiere, es muy simple de entender, y yo me permito manifestarlo, y es que todo lo que crea Dios, el cuerpo humano, sabemos que es como una obra perfecta, y fue creada por Dios. Por eso un hombre y una mujer no deciden, vamos a tener un hijo, y sí lo tienen. Si Dios no da la vida, no hay vida. Él es el autor de la vida. Es nuestro creador y es el consumador de nuestra historia. De ahí que el Salmo 139 dice, los días de mi vida ya han sido trazados por el Señor. Entonces, si Él es el autor de la vida, todo lo que Dios hace, como es nuestra materia, no conoce caducidad. El plan de Dios es perfecto. Por eso la materia, a pesar de que se disgrega, va a ser resucitada, porque le pertenece a Dios la materia. Es una máquina perfecta el cuerpo humano, ¿no? Cuando lo observamos, lo estudiamos en biología, realmente solo Dios puede hacer esto, que la unión de un óvulo y un espermatozoide, de ahí se derive un ser humano con todo lo que implica, venas, arterias, ligamentos, huesos, sangre, líquidos, células, máquinas perfectísimas. Díganme, ¿qué hacen los hombres? Nada. Dios genera todo eso, el crecimiento, etc. Por eso, del mismo modo, todo lo que Dios ha creado no conoce corrupción. La desintegración no es corrupción. Nosotros estamos en la temporalidad. Cuando muramos, pasaremos a la eternidad. Y cada uno se va solo. Es decir, solo, ¿en qué sentido? No necesitamos compañía porque es el mismo Dios que nos toma. Es Dios quien nos toma cuando nos llama. Es decir, vamos directo a Dios. No andamos dando vueltas por el espacio. Es Dios quien nos toma. Recuerden estas palabras. Es Dios quien nos toma. Alguna vez atendí a algunas personas que me decían, uy, yo no estuve cuando fulano o sultana partió, me siento mal. Digo, mira, aunque vos hubieses estado o no hubieses estado, vos sabés que hay gente que muere inconsciente, que no está lúcida, etcétera. Pero vos, más que es pensar en eso, te conviene pensar que toda persona muere cuando Dios lo dispone. Y Dios recibe en sus brazos al alma. Es un encuentro amoroso el día de la partida. Dios, el autor de la vida, el que te creó, quiere nuevamente consumar tu vida llevándote a Él. Y nosotros, en Cristo, que es la imagen del Dios invisible, como así lo describe San Pablo en la carta a los Colosenses, esperamos la resurrección de todos los muertos. Por eso digo, dice el versículo 20, acá lo leo, y hago mi síntesis. Cristo resucitó de entre todos los muertos como primicias de los que durmieron. Primicias, primicias. Él es el primogénito de entre los muertos. Entonces, digo, qué importante es, para ya finalizar, que el pensamiento dominante en este versículo no es tanto la resurrección de Cristo cuanto sus consecuencias para los cristianos. Vamos a gozar, vamos a celebrar las bodas del Cordero, con su esposa embellecida, dice el Apocalipsis. La esposa es la iglesia como comunidad de creyentes, la iglesia como comunidad de personas que han optado por la vida santa, o sea, la vida del amor, la vida de la misericordia. Con ellos se celebra. Los santos para nosotros son nuestros paradigmas, los modelos. Ellos nos dan la posibilidad de saber que todo ser humano
sacerdote, religiosa, religioso, laico, soltero, casado, viudo, separado, puede llegar a la santidad, que es al completamiento en Cristo. Cristo no solo resucita para sí, resucita como primicias, o sea, el término que aparece en griego, aquí en la Biblia del texto interlineal, es aparqué, o sea, además de indicar una prioridad temporal, expresa la idea de relatividad y solidaridad entre la resurrección de Cristo y la nuestra. Eso es aparqué. Por eso es hablar de primicias. Las primicias es eso, esa unión que acabo de mencionar. Bueno, vamos a seguir trabajando esto cada vez más y más completamente para asentar la doctrina de nuestra resurrección. Y digo, qué tema fundamental para los cristianos básicamente, y para los que estaban separados, como mucha gente me escribe, que a través del programa se van acercando a la vida de la iglesia, van dándose cuenta, van descubriendo, van descubriendo lo que es la iglesia en su esencia, en su contenido. Qué bello es que tengamos acceso a esto, porque estamos hablando de nuestro futuro pero no lejano, porque somos seres humanos, tenemos una duración. Entonces escuchar esto con adultez es algo maravilloso. Solamente uno puede decir, gracias Señor por lo que estoy escuchando, por este contenido que estoy escuchando, que no solamente me confirma la fe, sino que me hace crecer en la fe y prepararme para el encuentro definitivo con vos, conocer la Biblia más hondamente, esto es, pero a la luz de la teología, que nos da garantía de las cosas tal cual son y no de interpretaciones privadas. Esto es algo bello porque esto es universal. Esto es lo que nos enriquece interiormente la vida de fe y nos da cada vez más seguridad y orienta nuestra vida hacia el encuentro definitivo con el Señor. Qué buena opción la que estamos haciendo, ¿verdad? Bien, finalizamos así este bloque del día de hoy, 16 de septiembre, sobre creo en la vida eterna, con un tema muy lindo que nos ayuda a tomar conciencia cada día que somos personas que necesitamos de Dios, que separados de Él, como enseña Jesús, nada podemos hacer. Por eso, en la voz de Jesús, Adrián Romero, tal como soy. Señor, cuando veo tu grandeza y tu inmenso poder, me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerte. Por eso vengo ante ti, Señor, ofreciéndote mi canción, mi vida, oh Dios. Recíbela. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor.
nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, queremos ser olor fragante. Queremos ser sacrificio acepto, agradable a ti. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestros corazones. Queremos ser una ofrenda para ti, oh Dios. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Sí. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume ante ti, oh Dios. Oh, te alabamos, Señor.